Lo primero que tenemos que saber es cómo vamos a ubicar al intestino grueso en la topografía abdominal. Entonces, para eso, lo que vamos a tener es que ya sabemos que las zonas topográficas del abdomen son divididas en 9 cuadrantes, ¿verdad? Y entonces, como veo que el intestino grueso que empieza con el ciego, junto con su apéndice, se van a encontrar localizadas en la fosa ilíaca derecha, con una pequeña porción del colon ascendente. El resto del colon se va a encontrar en el flanco derecho, hasta llegar a su ángulo cólico derecho o ángulo hepático, que justamente está debajo del hígado, hasta el hipocondrio derecho. Luego pasa al mesogastrio, que estamos hablando ya ahí de colon transverso. Luego nuevamente vuelve a subir hasta la altura del vaso y forma el ángulo cólico izquierdo o ángulo esplénico, el cual se encuentra localizado en el hipocondrio izquierdo. Luego baja el colon transverso, una porción se queda en el hipocondrio izquierdo, pero la mayor porción del colon descendente se va a encontrar en el flanco izquierdo. El colon sigmoides se va a encontrar en la fosa ilíaca derecha y una porción en el hipogastrio, para que finalmente el recto se pueda localizar totalmente en el hipogastrio. ¿Estamos bien? Entonces, cualquiera de esas zonas, te puedo preguntar, por ejemplo, digo, el ángulo cólico izquierdo o el ángulo esplénico se localiza ¿en dónde? La respuesta sería muy fácil, en el hipocondrio izquierdo. ¿Estamos? Continuamos. Bueno, eh, justamente, ¿te acuerdas que esta era la curvatura mayor del estómago? Y desde la curvatura mayor del estómago se extendía el epiplón gastrocólico, pero cuando se extendía, iba hacia abajo y luego se replegaba y nuevamente subía para insertarse en el colon transverso. Y lo que formaba acá es el famoso delantal de los epiplones. Este delantal de los epiplones no es más que la grasa que nosotros tenemos acumulada y que decimos, mal llamado, eh, pancita de la cerveza. Y eso no existe. Es grasa que está acumulada ahí, en el delantal de los epiplones, el cual actualmente se utiliza para poder clasificar si un paciente tiene alto riesgo o bajo riesgo cardiovascular. En mujeres es hasta 80. Si tú tomas tu cinta métrica a la altura del ombligo, y si es que estás en 80, perfecto. Si eres mujer, si eres varón, hasta 92. Si es que estás hasta 92, excelente. Pero si estás 98, 100, 110 en el caso de varones, significa que hay un alto riesgo cardiovascular. A eso también está añadido resistencia a la insulina, debido a que ya los cardiólogos han indicado que el índice de masa corporal no indica riesgo cardiovascular de manera exacta. Actualmente se utiliza la medición de esta grasa en el epiplón a través de la medida de la cinta métrica. Bueno, entonces el intestino grueso presenta porciones. La primera porción, que empieza con un ensanchamiento y se denomina ciego. Colon ascendente, colon transverso. Aquí entre colon ascendente y transverso se forma el ángulo hepático o cólico derecho. Entre colon transverso y colon descendente, aquí se localiza el ángulo hepático izquierdo, ángulo esplénico. El colon descendente luego hace una curva, forma el colon sigmoides. Finalmente, esto termina en el recto, el cual el recto presenta una primera porción que es dilatada y se denomina ampolla, que es el lugar donde se almacenan las heces fecales. ¿Sí? Y justamente esta ampolla se va dilatando, llega un momento que se dilata mucho y estimula el reflejo parasimpático, que va a generar el reflejo de la defecación. El intestino grueso mide más o menos 1,5 metros. Ya te habrá enseñado o te enseñará tu profesor de fisiología
que aquí no se absorbe ningún tipo de nutrientes. Todos los nutrientes se absorbieron en el yeyuno y aquellos que faltaron en el ilio. En el intestino grueso lo único que se absorbe es agua y sales, nada más. A la misma vez, sintetiza vitaminas como la B y la K. Actualmente ya se conoce cuáles son los mecanismos que hacen distintas enfermedades. Descubierto es que en el intestino grueso tenemos bacterias buenas, a la cual le llamamos flora intestinal o microbiota. Esta flora intestinal o bacterias que encontramos en el intestino grueso regulan los mecanismos de inflamación. Si estas bacterias las perdemos, ya no va a haber nadie quien regule el mecanismo inflamatorio y lo que va a pasar con el paciente es empezar a inflamarse. Y debutando con los primeros síntomas son gases que se vienen acumulando, un dolor tipo cólico en el abdomen sin ninguna explicación. Y también hay una característica, comen ellos y al toque se van al baño. Eso es un signo inflamatorio. Eso aumenta la resistencia a la insulina y por lo tanto estas bacterias se van perdiendo. ¿Hay alguna, cuál es el elemento exacto que actualmente hace que mueran estas bacterias o las perdamos? Busquen en Netflix, hay un documental sobre tipo de alimentación, donde cogieron a dos gemelas, ¿ya? A una de ellas la mantenieron con su patrón habitual alimenticio en Estados Unidos, con ultraprocesados y todo lo demás, y a la otra gemela le cambiaron la dieta con una dieta baja nula en ultraprocesados, baja en azúcares, los azúcares que consumía solamente eran de las frutas, y le tomaron al inicio ambas las muestras del microbiota. Cuando terminó el experimento, le volvieron a sacar la microbiota y el resultado, ¿cuál fue? Que la que comió ultraprocesados y azúcares refinados perdió más del 50% de su microbiota. En cambio, la otra, que consumía fibras vegetales, proteínas, no la perdió. Y esta gemela tenía menos episodios gripales u otros tipos de inflamación e infección. Entonces es importante de que nosotros podamos cuidar esa microbiota. ¿Ya? Continuamos. Entonces, como vemos, las porciones. El ciego, que es la porción más dilatada, que tiene pues un apéndice, el apéndice secal. Tenemos el colon, este ciego tiene una longitud aproximada de 5 centímetros, luego sigue el colon ascendente que mide aproximadamente 16 centímetros, un momento que lo voy a expandir un poco más, porque si la presento de pantalla completa, a veces se cuelga. Listo. Tenemos un colon ascendente que mide aproximadamente, perdón, 10 centímetros, un colon transverso de 50 centímetros, un colon descendente de aproximadamente 10 centímetros, el colon sigmoides también 50 centímetros, y finalmente el recto junto con el ano, que llega a medir 15 el primero y el último 4, aproximadamente 20 centímetros en total más en todo el recto. Entonces, las dos porciones que miden más es el colon transverso con el colon sigmoides. Bueno, importante, existen dos porciones del intestino grueso que son retroperitoneales. El resto está dentro de la pared abdominal y son justamente estas, el colon ascendente y el descendente. Ambos son retroperitoneales. El resto son o se encuentran dentro de la cavidad peritoneal. Bueno,
Aquí lo que se ha hecho es para demostrarte, mira, aquí está el ciego hacia el colon ascendente, el colon transverso, y lo que han hecho es cortar el colon transverso para poder mostrarte cómo es la inserción del mesocolon transverso, que está acá, ¿ok? Este de aquí es la raíz del mesenterio que ya lo estudiamos en la clase pasada. Bueno, sigamos. La primera porción que vamos a estudiar es el cielo. Es una porción dilatada, un tipo de ampolla, que mide aproximadamente unos 4 a 8 centímetros de longitud, versus una medición transversa de 5 a 7 centímetros, presenta unas cintillas, estas de aquí, una anterior y dos posteriores. Estas cintillas lo que hacen es, por ejemplo, esto que está elongado, estas cintillas son fibras elásticas. Lo que hace es esto, contraerse, como cualquier fibra elástica, ¿ok? Y forma, y es la causante de formar estas abolladuras, llamadas también austras, ¿ok? Entonces son tres cintillas. La pregunta importante es, ¿dónde nacen estas tres cintillas? ¿En el osteo o en el orificio del apéndice secal? Ahí nacen, ¿ok? Bueno, a la misma vez aquí observas la última asa ilial, ¿sí? La última asa ilial, y esta última asa ilial vierte el contenido de desechos hacia el ciego. Y aquí vamos a encontrar una válvula, la llamada válvula iliocecal o de Bowen, que es el que va a regular el contenido que ingresa desde el ilio hasta el ciego. Acá vamos a poder ver la válvula iliocecal o válvula de Bowen, que va a conectar la última asa ilial hacia el ciego. El apéndice es un problema, el apéndice. Es una estructura que más o menos mide 9 centímetros, cuya situación o posición es muy variable. Y justamente, dependiendo de cómo esté localizado, vamos a encontrar mayor facilidad o mucha dificultad poder diagnosticar una apendicitis. ¿Cómo así? Mira, este es un apéndice que no, ya, esto es el apéndice. ¿Cuál es de todos esos, cuál es el apéndice de posición más frecuente? Es la que se va de manera hacia el centro, ¿ok? Entonces, esta es la posición más frecuente, ¿sí? Pero existen otras posiciones, pero la más infrecuente y que si de repente te toca un paciente a ti, serías bien saliado, es la retrocecal, esta de acá, que está detrás del ciego. Porque cuando el paciente viene con una apendicitis, nosotros lo que vamos a hacer es comprimir en la fosa ilíaca derecha, justamente donde se localiza el apéndice, presionar y luego soltar. Ese efecto de vibración que genero al soltar, no al presionar, ¿ya? Al presionar no debe dolor. Cuando suelto, se produce esta vibración del peritoneo que está envolviendo al apéndice y que está inflamada. Como está inflamada y al moverse esto, hacer el efecto de vibración, duele más y por lo tanto me va a ser fácil diagnosticar una apendicitis. Pero si estoy frente a un apéndice retrocecal, o sea que está atrás, por más que presione y suelte, no voy a generar la vibración, pero no está ahí. El apéndice, ¿dónde está? Atrás. Por lo tanto, no te va a poder ayudar el paciente por la posición retrocecal. Deme un minuto, por favor, ¿ya?
A ver, espérense un ratito. Parece que se va a interrumpir. Me va a dar, me dice acá 10 minutos. Si es que se llega a interrumpir, no se preocupen. Yo le paso el link a la delegada. ¿Ok? Listo. Continuamos entonces. A ver, nos habíamos quedado acá. No, 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 no. Aquí. Perfecto. Ahora, la segunda porción que vamos a hablar es esta, el colon ascendente. Como habíamos mencionado, aproximadamente mide 10 centímetros de longitud, y acuérdate que con el colon transverso va a formar un ángulo, el ángulo cólico derecho, o llamado también ángulo hepático. ¿Ok? ¿Qué más tenemos por acá? El colon transverso, que es una de las porciones más largas, junto con el colon sigmoides, mide unos 50 centímetros y es el lugar donde se inserta el mesocolon transverso. No te vayas a olvidar. ¿Sí? Luego, aquí tenemos cortado pues el colon transverso y vemos cómo al cortarlo se observa el mesocolon transverso completamente. ¿Ok? El colon descendente mide entre 10 a 12 centímetros y llega hasta el colon sigmoide. Mm, Específicamente, ¿hasta dónde es colon descendente? Desde el ángulo esplénico, donde nace, hasta la cresta ilíaca izquierda. ¿Ok? Entonces, mira, va bajando el colon descendente, llega a la cresta ilíaca izquierda y desde ahí dejó de ser colon descendente para convertirse en colon transverso. Perdón, en colon sigmoide. El colon sigmoides, o llamado también iliopélvico, esto lo utilizan más los anatomistas topográficos, iliopélvico. ¿Por qué? Porque hay una porción que se encuentra en la fosa ilíaca, en este caso del lado izquierdo, ¿sí? Que es la porción del colon ilíaco, y otra que ya está dentro de la pelvis, completamente, y por eso ya a esa porción se le llama colon pélvico, y que en conjunto van a formar el colon iliopélvico. ¿Ok? Entonces, eso, pero es una nomenclatura muy antigua realmente, topográfica. A la misma vez, este colon sigmoides, habíamos mencionado que mide 50 centímetros, pero hay algunos textos que indican que mide 60 centímetros. Por lo tanto, si te preguntan en el examen, ¿cuál es la estructura más larga del colon? ¿Cuál es la respuesta? De frente, sigmoides. Ahora, habíamos hablado que el límite del colon descendente, inicial y final, ¿cuál era? Arriba, el ángulo esplénico, abajo, la cresta ilíaca izquierda. Entonces, a partir de cresta ilíaca izquierda, empieza el colon sigmoideo. Ahora, ¿hasta dónde llega el colon sigmoideo? Apúntalo bien. Hasta la tercera vértebra sacra. ¿Ok? Llega hasta la vértebra sacra. ¿Cuál? La tercera, en su pared anterior. El recto ya es la porción final, mide aproximadamente 15 centímetros, con 4 centímetros más de lano. Presenta este recto, puede presentar dos zonas, una zona que está dentro de la pelvis, que es la porción pélvica, y finalmente, como te decía, los o perianal, ¿sí? La característica de este recto es de que se va a dosar y va a formar una curva con el sacro y luego con el coxis. A la misma vez, el recto empieza con una dilatación que se llama ampolla rectal, como te había mencionado, y esta ampolla rectal es la que almacena las heces fecales, se termina dilatando y activa el reflejo parasimpático de la defecación. A la misma vez, vamos a ver que en el trayecto del recto vamos a encontrar estas paredes o columnas, que le denominamos válvulas de Houston, que son tres: la superior, la media y la inferior, que le dan un aspecto de tipo escalera,
para la continuidad o que vaya bajando las heces fecales. No cumplen otra función mayor. ¿Cómo está irrigado el colon? Eso ya lo conocemos. Va a estar irrigado por la mesentérica superior y por la mesentérica inferior. ¿Cómo? Ya lo hemos estudiado. Eh, Aquí está un breve resumen. Acuérdate que esta de acá es la mesentérica superior, ¿verdad? De esta mesentérica superior sale la cólica media. Esta cólica media tenía dos ramas, ¿verdad? Una izquierda, ¿ok? Que iba a encargarse de irrigar la porción izquierda del colon transverso y una rama derecha de la cólica media, ¿ok? Aquí veo la rama derecha, que va a irrigar la otra porción del colon transverso. Pero me falta un pedazo de colon transverso de irrigarlo, porque, como ves, la rama derecha de la cólica media no llega a irrigar a todo el colon transverso. Ahí viene la mesentérica inferior, con sus tres ramas. La cólica izquierda, que es esta, que da una rama superior, y la cólica izquierda inferior. La cólica izquierda superior busca el ángulo esplénico y se anastomosa con la rama derecha de la cólica media. ¿Y qué arco formaba? El arco de Drummond, que es el principal arco anastomósico.